fue prosecretario de Presidencia cuando Jorge Valle debió entregarle el gobierno al actual presidente, a Tabaré Vázquez. ¿Cómo fue esa transición? ¿Hay un protocolo a seguir? Son varias de las interrogantes que tenemos en esta tarde para realizarle a Leonardo Costa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la Placer invitación. recibirte, y hoy comenzó oficialmente la transición. Lo interesante es saber si hay elementos comunes en las transiciones, ¿no? Y si hay, digamos, protocolos que se deben de seguir. A ver, yo creo que las transiciones dependen mucho de cada uno de los integrantes digamos, del presidente entrante y del saliente, de los perfiles de cada uno de ellos, y no hay un protocolo, no existe eso. Y quizás, ¿No hay un protocolo? No, no hay un protocolo para eso. Lo único que hay protocolo es para el protocolo del 1 de marzo, para el cambio de mando y lo que tiene que ver con la venida o bienvenida a nuevos mandatarios o Poner la personas banda y todo pero, eso. pero después, Igual, bueno, de todas maneras, dentro de la asunción del 1 de marzo, cada uno puede hacerla a su gusto. Es bastante... No, hay un protocolo para la asunción que año a año, digamos, mandato a mandato se va llevando, donde claramente el presidente entrante puede hacer su tema, digamos, pero hay un protocolo que es un libro que se prepara por Cancillería, que es quien en definitiva lleva adelante eso. Pero es para lo que es la recepción del 1 de marzo, del traspaso de la banda, ir del Parlamento hasta el edificio de Presidencia, donde se hace ese paso de banda. Pero es para lo único que hay protocolo, por lo menos así fue en las transiciones, tanto en la que entramos como en la que salimos nosotros. O sea, pero ese protocolo sí, protocolar, digamos, de Cancillería está y es algo que creo que ya hay, diría, hasta casi una política de Estado con eso que la Cancillería lo va llevando adelante, ¿no? Claro. Pero después lo otro depende de las confianzas del saliente y del entrante y de los perfiles de cada uno de ellos. Quizás la cuestión común que hay es si realmente quien entrega información es lo suficientemente transparente para quien la recibe sienta que eso es el cúmulo de información, y ahí en definitiva es donde se juega el partido, ¿no? Y creo que el inicio que vimos hoy fue bueno. Tenemos una tradición de una democracia y unas transiciones muy ordenadas y muy transparentes. Esa es la tradición que tenemos, ¿no? Sí, creo que es algo que además es de cajón, es de estilo. Si yo voy a tomar el mando y no me dan... No se olviden que hay 3 meses en el que el presidente entrante ha ganado pero no tiene el poder y sigue en funciones el presidente saliente. Y hay muchas cosas que ocurren en estos 3 meses. Hoy veíamos el tema de aumento de tarifas o no, seguramente, eventualmente en cada una de las carteras si hay una licitación para adjudicar o no, en fin, hay un montón de cosas que dependerá mucho de toda la información que yo brindo como saliente para que el entrante me diga ejecutala o no. Claro, vamos a tenernos en eso de las tarifas, nada más que porque ya lo introdujiste y nos desordenamos un poco, pero porque era uno de los temas que quería consultarte. Y vamos a explicarle a la gente que lo que pasó fue que el ministro de Industria dijo que no se van a aumentar las tarifas en enero, como se hacen habitualmente durante todos estos años, porque que agarre la posta. Básicamente lo que dijo fue eso, ¿no? Que agarre la posta del gobierno siguiente, y ellos prometieron que no iban a aumentar tarifas, y entonces básicamente que se arregle de alguna manera, ¿no? A ver, hay tarifas que sí debieran aumentar. Por eso. Porque, por ejemplo, el reajuste del IMESI es de estilo, el primero de año. Hay reajustes que van de estilo, que es el aumento por IMESI en los combustibles. Me parece que después lo que puede pasar es si aumenta o no aumento la electricidad o si aumenta o no aumento los combustibles por encima de ese aumento, por encima del IMESI. A mí me parece que si el país necesita hacer el aumento, debiera hacerse en la fecha que se hace siempre y no postergar 3 meses para que el costo político lo pague el que asume, cuando todos sabemos que ¿Es una chicana? Gane quien gane. No sé, no puedo decirlo porque no lo sé, pero que gane quien gane, los ajustes de tarifas son medio de cajón, ¿no? Costa, recién hablaba de lo importante de la transparencia en la información, ¿no?, que se otorga. Y se ha hablado mucho de las auditorías, en la calle Pou incluso había señalado que se van a realizar auditorías. ¿Esto se hace frecuentemente? ¿Quién se encarga de hacer las auditorías? ¿Es el gobierno saliente, el gobierno entrante? ¿Cómo funciona esto? A ver, nosotros cuando dejamos el gobierno estaba precedido una campaña electoral que el Frente Amplio decía vamos a hacer auditoría. En el caso nuestro de Presidencia hicimos una auditoría en el mes de agosto del 2004, que se la entregamos para quien venía con todo el estado de situación. El problema es que la auditoría la hace la Auditoría Interna de la Nación, que es el organismo encargado en el Estado de hacer esa auditoría.
La capacidad operativa de hacer auditorías a diestra y siniestra es limitada, a menos que se fuera a tercerizar. Me da la impresión de que, por más que la voluntad, y hoy el presidente electo lo decía, la voluntad es hacer auditoría en todos lados, por razones operativas debiera hacerse auditorías en donde uno, me parece a mí, tiene más dudas acerca de la información que se pueda estar traspasando. O donde ha habido más opacidad, o menos voluntad de transparentar los datos. Pero es muy ¿no? difícil hacer auditorías, fíjense, en los Es muy 3 grande el Estado. incisos, Sí. más en todas las empresas públicas, no hay auditoría interna de la Nación que lo permita. Por otra parte, también hay que tener claro de que acá hay, es decir, hay una auditoría permanente que son los contadores delegados de la Auditoría Interna de la Nación, perdón, de la Contaduría General de Nación, más el Tribunal de Cuentas. Después puede haber una auditoría de gestión y después puede haber una auditoría donde Pero el el Tribunal entrante de pueda tener Cuentas- dudas que se han hecho las cosas bien. Pero que el eso es otra Tribunal de historia. Cuentas muchas veces observa y no se hace Claro. caso, no da lugar a lo que observa el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, es Por como- supuesto, pero eso es por un principio de ejecución. Entonces, los principios de ejecución no necesariamente quiere decir que están mal hechas las cosas. Si uno piensa qué es lo que uno debiera, teniendo que hay recursos escasos, a menos que se quiera salir a tercerizar con empresas privadas las auditorías, pero no me parece que sea el estilo y la impronta del presidente entrante. Entonces, seguramente van a tener que ser muy claros en dónde y cuáles son los lugares donde hay dudas y qué información se recibe con mayor o con menor transparencia. Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Y en este cambio de signo, ¿no? Un cambio de signo político, un cambio de colectividad política. Tú lo viviste en uno de los cambios de gobierno más Sí. fuertes que ha vivido la historia del Uruguay, básicamente, y sobre todo por lo que veníamos, de una gran crisis y de un momento complicado. Correcto. Y bueno, y se fue hacia el Frente Amplio. ¿Cómo fue eso? Fue muy normal, como tú decías hoy al principio, el Uruguay no se caracteriza por hacer grandes cambios, aun cuando haya cambios de signo político. Fue muy normal, el presidente Valle fue muy transparente con el presidente Vázquez lo mismo. Yo tuve que hacer la transición con el hermano del presidente, Jorge Vázquez, que fue el prosecretario entrante. Y creo, mire, un detalle que no es menor, hasta mi secretaria siguió siendo secretaria de los próximos prosecretarios, creo hasta al actual. ¿En Lo cual serio? indica... ¿Cómo sí. se llama? Vamos a decir el nombre de esta Me mujer. va a matar. ¿No? Pobre Carla. ¿Por qué? Carla. Carla. Y siguió siendo la secretaria de todos los prosecretarios 20 años después. Increíble. El tema de los empleados de confianza, los cargos que de llamar a confianza, que el Carla. otro Bueno, día eso- hablábamos, eso- ¿no? eso implica La también- necesidad o no de... Es la confianza también de las personas. Yo heredé a la secretaria de Durán Martínez, que fue el secretario de la Calle Padre, y de Scavaretti, que fue el prosecretario de Sanguinetti. Y esa hoy se jubiló, una mujer fantástica, y se fueron heredando. ¿Por qué? Porque también hay que tener un poco de memoria histórica y de memoria colectiva. Yo puedo tener una persona de mi confianza, pero después hay un montón de cosas en el día a día, especialmente la presidencia, que tiene su complejidad, ¿no? Y hay gente, hay que destacarlo, en Presidencia de la República hay gente muy capaz. Y sobre todo que tiene la camiseta de la presidencia, no importa quién sea el presidente. Y hay mucha gente con ese estilo, ¿no? Mira, Y- uno pensaría en... No. Mirá. Yo qué sé, hubo un montón de gente que trabajaba en mi época, que siguen ahora, y que venían de antes. Yo diría que por suerte el Uruguay tiene buenos funcionarios públicos, como pueden haber malos, pero el número grande de la burocracia en Uruguay funciona favorablemente, ¿no? Hoy nos comentaba una curiosidad que tiene que ver con Ferrés. Sí. Ferrés es docente de la Universidad Estamos Católica. hablando de Ferrés, el futuro prosecretario muy de buen Luis docente Lacalle Pou. de la Universidad Católica de Derecho Administrativo. Pero los otros días hablando con una persona, el padre de Ferrés hizo parte de la transición de la Calle Padre cuando asumió como presidente en la transición con Sanguinetti, en la primera presidencia de Sanguinetti. O sea que ya el padre de Rodrigo había tenido que ver con eso, lo cual indica que de alguna manera tiene su historia familiar, ¿no? Es increíble, o sea, Sí. los dos tienen Sí. historia Padre, hijo, familiar, padre, ¿no? hijo. Padre, hijo. Increíble. La verdad que se viene un tiempo interesante. Y con respecto a alguna chiquitita, por ejemplo, el día que se reunió, porque esta reunión entre el presidente electo y el presidente en ejercicio se estila que sea después del día de la elección. En este caso no pudo ser así, bueno, por razones obvias, ya las sabemos todos. El día ese en que se juntan Valle y Tabaré Vázquez, ¿cómo estuvo presidencia? Porque ahora todos estamos como copados con esto, pero en ese momento no había tanta cámara, no había No había tanta tanto cuestión, celular. no había Claro. celular, no Sí. había nada. ¿Cómo fue Cambió, esa, ¿no? Sí, Eso sí, cambió sí, mucho. esa llegada de Vázquez Eso. a presidencia, ese encuentro? Fue un muy buen encuentro, te reitero, dígame lo que necesita y todo. Es más, había una anécdota que
que nunca se supo si fue cierto o no en cuanto a quien se lo propuso, pero Valle lo tomó así, que fue tan buena la transición que hasta Tabaré Vázquez había dicho quisiera que fuera embajador en Estados Unidos, Jorge Valle. Mirá. Fue un ¿En serio? tema que después dio una polémica y terminó, pero quiero decir, la transición fue muy buena. Nosotros estábamos con Raúl Lago, que era el secretario de la Presidencia, y realmente fue como el cambio en el gobierno, pero no en el cambio en el Estado. Yo creo que esas cosas hay que rescatarlas en Uruguay. Hoy vi que el presidente Vázquez le ofreció una oficina en las propias... Sí, le ofreció una oficina de Yo presidencia. creo que esas cosas están buenas porque de alguna manera lo que hacen es... el Uruguay no empieza ni termina el 1 de marzo. Claro, claro. Y también le el entregó un documento de 15 puntos. ¿Qué tipo de documentos no son lo esos? sé. Ahí, no sé, supongo que ser los temas que están pendientes. Nosotros teníamos un lío grande que era cuando salíamos, se había aprobado el plebiscito del agua y había que entregar la concesión de Uragua, que decía, tomen, acá le entrego todo. Y eso fue... Que era en Maldonado, Uragua. Era Maldonado, sí. Bueno, ahí se armó en contacto, es decir, yo tuve otro tema también que tuve que trabajar con Brobeto en su momento y con el secretario entrante que era Gonzalo Fernández. Yo recuerdo una anécdota, mi hijo nació el 2 de marzo siguiente, porque había que esperarlo más o menos, y hasta creo que fui el último funcionario de Valle, que me fui a la presidencia como a las 8 de la noche del primero, porque había que entregar unas cosas para, ya que al otro día se pusieran en funciones. Se hizo muy natural y eso me parece que está bueno. O sea que estuviste trabajando hasta las 8 de la noche y estabas pidiendo por favor que tu hijo no se adelantara. Por porque- supuesto, ya, Porque si era, se te el segundo que no estaba en el país. así Ese que- full time, ese día que decís, hoy no quiero ser full time, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, Y- se trabaja mucho en presidencia. Y me llama la atención porque fue un periodo particular y fue un Sí. periodo bastante complejo el gobierno del presidente Valle, que haya sido tan, digamos, suave esa transición, tan normal, cuando en realidad se estaba entregando un país que estaba saliendo de una crisis que había sido la peor crisis de los últimos... Le pasó de todo, al Pasó de gobierno de Valle le porque pasó de era todo. aftosa, digo, además la crisis, Aftosa, primero la la aftosa, crisis, etcétera. sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa ¿Fue también? tan simple eso? ¿Sabes qué pasa? También estuvo precedido de ciertas políticas que tuvo el Ministerio de Achugarri, Sí. estuvo una serie de leyes que fueron importantísimas en el país, como fue la salida bancaria, en donde básicamente se fue negociando y se fueron construyendo... Y la clase Es política cierto que la clase estuvo- se fueron política construyendo apoyó a confianzas. Valle, ¿no? Eh, Todo el sí, sistema yo político. creo que más allá de matices que políticos, que bueno, que son normales en una democracia, el sistema lo apoyó al país y creo que eso también generó confianza. Además, Jorge Valle tenía una característica que después que falleció todo el mundo le reconoció, es que era un individuo que no influía sobre la prensa, que era absolutamente liberal, absolutamente transparente y que se fue de la forma como entró. Y eso me parece que también en la cabeza de él ayudó mucho a que el presidente entrante también lo asumiera en esas condiciones. También, ¿Cómo está Tabaré Vázquez? ¿Cómo está Tabaré Vázquez? Era presidente entrante en ese momento, no es distinta la situación y cómo estaba. Pero yo ¿es creo que- abierto o es más bien cerrado? Porque hablamos de Valle y Valle no, sí. yo no lo conozco demasiado a Tabaré Vázquez, más allá de esos episodios del cambio mando, pero fue muy correcto. Quizás era mucho más estructurado que Jorge Valle. Jorge Valle era un individuo desestructurado, descontracturado, totalmente diferente a lo que parece, por ejemplo, hoy el presidente de la calle, que es muy estructurado, con mucho plan, con mucho método. Pero bueno, por eso digo, las improntas personales son las que mandan. También la edad de la experiencia, ¿no? Cuenta ahí, supongo. Y sí. A diferencia de lo que va a ser el nuevo presidente también. Es Sí. mucho más joven, tiene otra estructura. y Que tal yo- vez cuando pasa el tiempo vos aflojas un poco más. Claro, y Sí. además Jorge tenía unas características muy personales, yo qué sé, hay anécdotas fantásticas cuando un día Mujica había caído en una motoneta, le dice, no lo necesitamos, no haga esas cosas, como tratándolo. O sea, era un individuo que quizás, como tú bien decís, la edad ayudaba mucho a Se que... permitía algunas licencias, digamos. Bueno, ¿se claro. acuerdan que se fue en taxi? Que en taxi, Sí. como sale de presidencia, se toma el taxi, que un taxista que era votante, y se fue en taxista a la casa de la madre a saludar. Sí. Los tiempos cambian. Yo creo que hoy por hoy, seguramente el funcionamiento del gobierno entrante es totalmente diferente al de Tabaré Vázquez. Yo hoy decía una cosa, por ejemplo, nosotros trabajábamos con los ministros en acuerdos de ministros. Hoy se hacían 3 días, acuerdos primero con economía, después con relaciones. Y Tabaré Vázquez, por ejemplo, actuó en Consejo de Ministros. Sí. Bueno, hay que ver si sigue, va a ¿no? hacer la calle? Claro. Claro. Si Bueno, uno, de si hecho, uno tiene que hablaba- apostar, yo diría que volvería al viejo sistema, porque también
Sí, todas las igual- semanas con 13 ministros. Es mucho. Es mucho, ¿no? Y Es mucha reunión. Es mucha reunión. Igual, de todas maneras, él lo escuché decir que el gobierno de cercanía, digamos, más allá de que no lo va a llamar así, que de repente no son consejos de ministros abiertos y de repente eso que vos decís, que son algunos ministros los que van, va a seguir estando. Más O sea, acotado, pero va a seguir Va a seguir funcionando. yendo al interior del país periódicamente. Eso Ojalá es como que no creo lo que es quiere importante que el perder. presidente de la República esté en contacto con la gente y que transmita permanentemente. Yo creo que no veo que en las grandes líneas el Uruguay pierda la institucionalidad. Eso lo hemos visto desde el 84 la fecha, ¿no? Claro, claro. Es increíble eso, volvamos a destacarlo porque es realmente maravilloso. Si uno ve lo que va a ser esta transición entre Macri y Alberto Fernández y lo que fue la anterior, que fue todavía peor. Peor todavía. Compleja. Que no le entregó la banda. No le entregó la banda. O sea, es terrible. Y, demasiados signos negativos, digamos, ¿no? Esta cosa de que no sabían ni lo que había, que estaban desmanteladas las oficinas, que no se sabía dónde estaba la Sí. información. Yo tengo la Estamos impresión tan de que, lejos de eso, ¿no? Yo creo que por suerte estamos Por lejos y suerte. me da la impresión además de que por supuesto pueden haber casos en los que hay oficinas que no se sepa mucho la información, en fin. Pero me da la impresión de que no va a ser la regla del gobierno entrante. Yo qué sé, los grandes temas del país, muchos de ellos como fue el CAP se fue arreglando y otros temas más se fueron arreglando durante estos años. No, y también los ministros se mostraron ya, eso también fue una señal, ¿no? Ya hay varios ministros que ya dijeron que están dispuestos a abrir lo que necesiten y que más allá de la información que ellos brindan, están dispuestos a dar la que les pidan. ¿Sabes dónde se pueden generar ciertos conflictos? Es ¿Dónde? si yo tengo que resolver de aquí a marzo algo y de pronto tú no estás de acuerdo en lo que yo voy a resolver, bueno, voy a decir, bueno, aguantámelo y no lo resuelvas. Ese tipo de cosas Claro. pueden haber suspicacias, pero Con esto que decíamos de las tarifas, por sí, ejemplo. por las tarifas. Yo decía, si hubiese alguna licitación que pueda afectar algo Que hay que tomar una resolución, Sí. digamos que después en definitiva Sí. no se pueda cambiar. que no se puede cambiar. Posteriori. Cosas que de pronto que son sensibles, como puede ser, por ejemplo, los acuerdos con UPM, si hubiese algo que yo quiero hacerlo, yo quiero decir, cuando yo digo yo, no, 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 el yo gobierno. te- el estamos entrante entendiendo. quiere hacerlo de una manera particular o diferente, capaz Y que en el eso hay que saliente quiere esperar. dejarlo Sí. abrochado de la manera que lo negoció, digamos. Exacto, bueno, pero yo creo que ahí, nuevamente, si hay confianza y transparencia, probablemente sea más fácil la transición, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser el mayor desafío que va a enfrentar este nuevo gobierno? La seguridad. Porque la seguridad, yo no soy un experto en seguridad, pero Bueno, sí recién trabajé estaba mucho haciendo un temas. punteo interesante de todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Del capítulo, digamos. Y de todo el avance del narcotráfico estos años, no por responsabilidad de nadie, sino por hechos que se dieron, ha sido muy fuerte y me parece que afrontar eso, hacer un cambio de tantos años, de una forma también de hacer política de seguridad, va a implicar un desafío muy grande. Y además, la gente espera resultados inmediatos. Y está claro que en seguridad no va a haber, por muy buena voluntad que vaya a haber, no va a haber resultados inmediatos. Entonces, Sí, ya no tiene más yo creo que va a paciencia, haber mucha presión. ¿no? No tiene más paciencia la gente con ese No. tema. Bueno, y en estos días con todo lo que pasó Sí. ahora, en este fin de semana, que fue terrible. Por eso digo, el partido fuerte de la confianza se juega en el primer año de gobierno. Ahí está el presupuesto, ahora la ley de urgencia esta, pero el presupuesto es la ley conflictiva muchas veces. sí. Pero más allá de eso, yo creo que la gente puede puede esperar mucho, pero en seguridad quiere ver cambios y creo que ahí el desafío del gobierno entrante va a ser muy grande, ¿no? Porque por lo menos mostrar una sensibilidad diferente, yo creo que con eso ya eventualmente pueden ganar tiempo. Pero no sé, no es mi especialidad. No tenés ¿Volvería a la actividad pública? No. No. Muy bien. que- Se va a quedar en la actividad privada. Actividad privada, tranquilo. Fue suficiente. Fue lo que suficiente. dio la Sí, actividad sí, sí. pública. No, Entonces va a tuve la ser... suerte en estos años de haber colaborado en muchos proyectos de ley, como en mi calidad de experto, pero ese es mi rol. Pero ¿qué es lo que asusta de volver? ¿O cansó? No, creo que hoy por hoy hay un panorama de presión pública, de redes sociales, que es muy diferente a nuestra época, Y hay que... que hay que estar preparado y hay que estar dispuesto a soportar ciertas cosas que son básicas en la democracia y que no todo el mundo está dispuesto. Leonardo Costa, un placer. Un placer.